de estas jornadas liberales de Tenerife, que hemos subtitulado con el lema de la libertad económica en Canarias. En primer lugar, voy a comentar algunas cuestiones administrativas que no tienen nada que ver con la charla, con la conferencia, y son que cada tarde tendremos dos conferencias. Las conferencias y no va a haber, digamos, un descanso entre ambas, sino que las haremos a continuación, una detrás de la otra. Otra cuestión importante es que estas jornadas están cofinanciadas de forma privada, lo que se llama el crowdfunding, la financiación privada de múltiples personas que son las que estamos aquí. Ahí tienen fuera una cajita que es, yo no lo llamo un donativo, no es un donativo porque si ustedes consideran que hoy van a recibir algo valioso, una información valiosa, en la medida que ustedes estimen que eso es valioso, pueden contribuir voluntariamente con su dinero. Por lo tanto, no es una limosna, no es un donativo, es un intercambio económico a cambio de obtener una información que nos van a dar esta tarde Laura Mascaró y Antonio Salazar. Bueno, entonces también quiero agradecer a la Cámara de Comercio la oportunidad de estar aquí y, bueno, pues al personal, a Juan, que está ahí detrás, el hombre que nos va a grabar esto magníficamente. También quiero dar las gracias a los organizadores que me han acompañado y que están aquí sentados, pues Ignacio, Israel, Marta, que está aquí, Arturo, que mañana nos llevará a cenar al casino, Antonio Salazar, etcétera, en fin, a todos, Joserra, muchas gracias. A los conferenciantes también, especialmente a los que han venido de fuera, que han tenido que recorrer miles de kilómetros, estar aquí, emplear su tiempo, sus energías, por algo valioso para mí, que es defender la libertad. La libertad tiene un coste. Es el tiempo, el dinero y las energías que tenemos que emplear para estar vigilantes a que no nos la roben. Ese es el coste que tiene la libertad. Cuando alguien renuncia a esa vigilancia, automáticamente el ser humano es privado de su libertad. Es una constante histórica. Y nosotros, el motivo de estas jornadas es esa. Es una tarea dentro de la vigilancia porque el poder político no viole la libertad del individuo o la viole lo menos posible. Y esa es una de las finalidades de estas jornadas. En cuanto al liberalismo, permítanme que dé solamente 2 minutos porque existen también diferentes interpretaciones de lo que es el liberalismo. El liberalismo es el respeto total por los demás, por los principios de vida de los demás, por sus fines, es respetar el bolsillo de los demás. El liberalismo es no imponer tu moral a los demás, luego es una filosofía basada en la no agresión. Entonces, básicamente, en estas jornadas, Laura nos va a hablar de la libertad educativa, muy importante, y posteriormente Antonio nos va a hablar de la libertad económica, el intervencionismo. Mañana tenemos el profesor Bastos, que viene de Santiago de Compostela, nos va a hablar del petróleo en Canarias y cómo desde la óptica liberal se puede abordar ese conflicto entre petróleo sí, petróleo no, etcétera. Y por último, Ignacio, que está aquí delante, nos va a hablar también sobre la aduana, la desgracia que tenemos nosotros de sufrir algo como la aduana. A continuación, pues ya sin más, voy a presentar a la primera conferenciante, que es Laura Mascaró Roger, no sé si se dice así, jurista, fundadora y presidente de la Plataforma por la Libertad Educativa. Es madre unschooler, ya nos explicará lo que es eso, ella, y es consejera para España de la Libertarian International Organization. Laura Mascaró, en breves palabras, es la persona actualmente referente en España
del movimiento por la libertad educativa que tienen los padres. Luego es una conferenciante primera línea, y aprovechando que ella pasaba por Gran Canaria, le pedimos que viniese aquí a Tenerife y ha accedido. Pues ya yo, sin más, las dejo a Laura Mascaró y por favor les pido un aplauso para ella. Gracias. Bueno, voy a ser breve porque solo tenemos una horita y me pidieron que hablar de 3 temas, no van a entrar los 3 temas, lo siento mucho, pero me gustaría que hubiera un poco de debate cuando yo acabe. Prefiero que mi intervención sea más corta y puedan aportar también ustedes o preguntar las dudas que les queden. Decía José que tenemos que estar atentos para que no nos roben la libertad. A los que tenemos hijos ya nos la han robado y lo único que podemos hacer, aparte de luchar por recuperarla en la medida de lo posible, es buscar vías alternativas para educar a nuestros hijos libremente, como cada uno considere, que creo yo que es la mejor manera de educar. Es decir, yo no creo que haya una forma correcta de educar, sino que creo sinceramente que cada padre y cada madre tiene que poder decidir cómo va a educar a sus hijos. Y voy más allá, creo que cada niño tiene que poder tener voz y voto en su propia educación, que eso es algo que suena como revolucionario, pero es imposible que tu hijo el día de mañana sea un hombre libre si cuando es pequeño está sometido a tu autoridad al 100%, que es lo que suele pasar. Entonces, iba a repetir aquí la presentación de mi libro, pero al final lo modifiqué un poquito y vamos a empezar por la parte más aburrida, pero es realmente la que nos afecta. A mí el otro día en Gran Canaria me decían, es que claro, el derecho es tan aburrido, sí es tan aburrido, pero es que nos afecta. Y por eso nos interesa conocerlo, intentar comprenderlo en la medida de lo posible, porque a veces incluso a los que somos juristas a veces nos cuesta entenderlo porque es todo bastante confuso. En España la Constitución reconoce la libertad educativa, dice libertad de enseñanza, pero la libertad de enseñanza luego se concreta, es decir, la Constitución obviamente es un marco genérico que luego se tiene que ir concretando en otras leyes inferiores. El problema de la libertad de enseñanza es que se restringe muchísimo. Es un concepto que se interpreta siempre de forma restrictiva. Y al final lo único que significa es que tienes libertad para crear centros docentes, que esta ya es la segunda mentira. La primera es que hay libertad de enseñanza. Eso después se ve que es mentira. El primer punto de la libertad de enseñanza es la creación de centros docentes. Segunda mentira. ¿Por qué? Porque la creación de centros docentes obviamente está regulada por el Estado. Y el Estado pone tantos requisitos de diferentes tipos para crear centros docentes que al final es prácticamente imposible crear un centro que no sea igual que todos los que ya existen. Lo que sucede en España es que prácticamente el 100% de las escuelas, sean públicas, privadas o concertadas, son iguales. Por esto, porque hay tanta regulación que es imposible crear algo diferente. En Alemania, por ejemplo, o en Suiza, por ejemplo, hay libertad de creación de centros. Entonces, existen centros de diferentes tipos que funcionan de diferente manera, que se gestionan de diferente manera, que utilizan diferentes pedagogías y por eso en esos países la mayoría de la gente no educa en casa aunque pueda hacerlo. En Alemania no puede, luego lo veremos. Pero en Suiza, por ejemplo, se puede educar en casa y nadie lo hace porque realmente tiene un abanico muy amplio de escuelas para elegir. Algo que en España no sucede. El segundo punto de la libertad de enseñanza es la elección de centro docente, es decir, que cada familia puede elegir a qué centro quiere llevar a su hijo. Primero, esto es bastante inútil porque todos los centros son lo mismo, pero es que además la ley habla de posibilidad. Es una posibilidad que nadie te va a garantizar. En principio, tú tienes posibilidad de elegir el centro que quieras. Si por lo que sea te toca un centro que no te corresponde y no puedes elegir, nadie te va a ayudar a conseguirlo. Y la última es la libertad de cátedra, que es así, existe, está muy bien, pero solo existe en la universidad. Y para cuando uno llega a la universidad, el mal que ha hecho la escuela ya puede ser prácticamente reversible. Esta cita que la saco en mi libro me gusta mucho por dos cosas. Primero, porque pienso que es cierto, y segundo, por la persona que lo dijo, que ahora les voy a contar quién es si no le conocen.
Cuestionar la educación es realmente peligroso, un absoluto tabú. Es como decirle a la gente que Santa Claus no existe. Y es cierto, porque se habla mucho, la historia de la educación en el sentido de la historia del sistema escolar, que tendríamos que distinguir de educación, está en un bucle permanente desde hace 300 años. Se dan cuenta de que no funciona, de que hay fracaso, de que realmente los niños no aprenden, de que hay analfabetismo funcional, y entonces surge un movimiento reformista. Y todas las críticas que hace y todas las propuestas que hace son las mismas que se han hecho 30 o 40 años antes. Entonces, que alguien diga algo realmente diferente es lo que es peligroso, y son las voces que se intentan acallar, las voces que dicen algo diferente de lo que se está haciendo y de lo que se está proponiendo. Peter Thiel es cofundador de PayPal y él tuvo una iniciativa que consistía en donar, creo que eran $100.000 americanos, a 25 jóvenes menores de 25 años que estuvieran dispuestos a dejar sus estudios universitarios sin terminarlos y invertir ese dinero en poner en marcha algún proyecto que tuvieran, empresarial. Entonces, en la primera promoción de este programa hubo un chico que consiguió el dinero y dejó sus estudios y puso en marcha un proyecto que se llama Uncollege, que es la no universidad. Y es un proyecto, él lo llama de autoeducación. Intenta animar a la gente a que se autoeduquen, cosa que hoy en día con Internet es muy fácil, sin necesidad de usar el sistema arreglado, sin necesidad de pasar por la universidad que se ha quedado en el siglo pasado y sin necesidad de tener realmente un título oficial que hoy en día ya no es garantía de nada. Hay inflación de títulos universitarios. Entonces, me parece muy, muy bonita esta historia de que precisamente este hombre que animaba a la gente a dejar sus estudios y a cambio les financiaba sus proyectos, y que de ahí surgiera un proyecto como Uncollege que se ha extendido por todo el mundo y que ya está bajando de niveles y ya se está extendiendo no solo al ámbito universitario, sino también al ámbito de la educación secundaria. Habrá que ver si llegamos a la primaria. Aquí hay otra cita. No nos importa qué actividades hayas elegido, solo esperamos que hayas hecho un buen uso de tus oportunidades de contribuir a tu crecimiento personal y a tu sentido de la comunidad. Yo les invito a pensar esta frase y a tratar de averiguar quién la dijo. ¿Alguna idea? Tienen cara de no tengo ni idea. O sea, a lo mejor se llevan una sorpresa. Departamento de Admisiones de la Universidad de Stanford. Stanford y Harvard fueron las primeras universidades que empezaron a dar más peso a la hora de admitir a sus nuevos alumnos al currículum extraoficial que al oficial, al extraacadémico. Es decir, obviamente las notas académicas importaban, pero también empezó a importar mucho qué habías hecho al margen de tu educación formal. Si habías estudiado alguna otra cosa por tu cuenta, como a lo mejor algún idioma o música, si habías sido voluntario, si hacías algún deporte, qué hacías en tu tiempo libre, todo eso empezó a importar mucho. Y al mismo tiempo empezaron no solo a admitir a jóvenes que se habían educado en casa y que por tanto no habían pasado nunca por el sistema arreglado y no tenían un título previo, sino que empezaron a reservar cupos de plazas para este tipo de alumnos. Porque precisamente por no haber sido escolarizados mantenían todavía su pensamiento crítico, una forma muy creativa de resolver problemas y tenían otra forma de encararse a la educación en el nivel universitario. Entonces, eso les interesaba y por eso es que daban tanta importancia al expediente extracurricular, a lo que no era académico. Entonces, el joven que se había educado en casa lo que hacía simplemente era redactar lo que había hecho, cosas que había aprendido, si sabía tocar algún instrumento, si, no sé, jugaba algún deporte. Y, por ejemplo, hay un caso de una chica que presentó
un listado con todos los libros que se había leído. Todos los libros que se había leído en su vida, que los había leído porque había querido, porque nadie le había obligado. Y había a lo mejor, no sé, 400 o 500 libros y eso realmente pesó mucho a la hora de admitirla a la universidad. Eso en España estamos muy lejos de conseguirlo. En España no entras a la universidad si no tienes el título de bachillerato y la selectividad, o si tienes 25 años. Pero claro, hasta los 25 años igual has perdido un tiempo precioso. Pero sí es cierto que con Internet pues ya también los jóvenes españoles pueden tener estudios de nivel universitario sin pasar por todo ese sistema. Va otra pregunta. ¿Qué tienen en común estas personas? Supongo que los conocen a todos: Clint Eastwood, Oprah Winfrey, Larry King, William Faulkner, Amancio Ortega, Steve Jobs, Octavio Paz, Richard Branson, Ralph Lauren. Había más, pero para no saturarlos, que no tienen título. Que no tienen título y que no les va mal en la vida. Las dos cosas son importantes. Ahora se pone un poco más aburrido, parece. A Jobs le hubiera habido un poquito de formación científica. A Jobs. Sí, a lo mejor la habría... Pero bueno, hizo grandes cosas también para la humanidad. Les traigo un resumen de la historia del sistema escolar. Porque en general se tiende a pensar que la escuela ha existido siempre, que siempre ha sido como es, y que si siempre ha sido así, será que tan mala no es. Pero es importante saber de dónde viene y por qué hemos llegado a lo que hemos llegado. Y por qué cuando hemos conseguido prácticamente el 100% de la escolarización en todas las edades a partir de 3 años, seguimos teniendo el 30% de analfabetismo funcional. Eso es bastante grave. Y el 30% de fracaso escolar, de jóvenes que no se titulan, y tantos licenciados en el paro, y etcétera. Esto empezó en el siglo XIX y nos hemos quedado como encallados. El principio de democratización, lo que se puso de moda en el 19, es que la escuela tenía que ser universal, pública, gratuita, laica. Y es cierto que llegó a ser casi todo esto, sobre todo llegó a ser universal, pero que fuera universal fue un error. Es cuando después llega la escuela comprensiva, que es un único modelo para todo el mundo, que es justo lo contrario de lo que debería ser. La educación, con escuela o sin ella, debería ser todo lo personalizada que se pueda. Porque somos distintos, gracias a Dios. Esa es la grandeza de la humanidad, que todos somos distintos. No nos interesan las mismas cosas, no vamos a necesitar las mismas cosas. Y además no aprendemos de la misma manera. Hay diferentes tipos de inteligencia. Hay gente a la que le dices una cosa una vez y ya se le queda. Y hay gente que hasta que no lo ha hecho y lo ha comprobado, no lo entiende. Y mucho menos lo va a recordar. Eso se tiene que tener en cuenta a la hora de enseñar a alguien. Aparte de que difícilmente puedes enseñar al que no quiere aprender, pero bueno, eso ya sería irnos más allá. La escuela nueva fue un invento de final del 19 que se llegó a implantar en prácticamente todos los países con diferentes nombres, pero el sistema era el mismo, y era este de la escuela comprensiva, que en Inglaterra se llamó así, en España también llegó, y realmente fue un fracaso estrepitoso. Y sin embargo ahí seguimos, en verdad el sistema que seguimos usando es este. En la Segunda Posguerra Mundial lo que pasó es que, como las cosas iban bien y había trabajo y había dinero, empezaron a decir que ese tipo de escuela no funcionaba porque era inflexible, no se adaptaba a cada persona, ni siquiera a cada país. Es que es absurdo que todos los países tengan el mismo sistema cuando son diferentes en todo. Y aquí es cuando entramos otra vez en el bucle del reformismo pedagógico, porque todo esto que pasó en la posguerra mundial ya había pasado antes, y habían salido pedagogos a decir que el sistema no funcionaba porque era rígido, porque era inflexible y que había que personalizar, y al final no se hizo. En la crisis de los años 70 fue cuando empezaron a ver la inutilidad de los títulos universitarios. Cada vez había más titulados y, sin embargo, eso no garantizaba tener un trabajo y mucho menos tener un buen trabajo. Con las crisis lo que sucede es que esto se comprobó en los Estados Unidos, yo después lo comprobé en España. No me he traído las fechas y
lo lamento, pero si quieren pueden investigarlo. Cada vez que hay una crisis, se propone, y muchas veces se hace, aumentar el número de años de escolarización obligatoria. El argumento oficial es, hay crisis, hay paro, necesitamos formar más a nuestros jóvenes. ¿Y cómo los formamos más? Con más años de escuela. Ahí es cuando se pasó de los 9 años a los 12, a los 16, hasta los 18 que tienen algunos países. Y siempre coincide en que son contextos de crisis, siempre. De hecho, cuando empezó oficialmente la crisis del 2007, Izquierda Unida propuso en el Parlamento español aumentar la escolarización obligatoria de los 16 a los 18 años. En verdad, lo único que sucede es que al Estado le interesa más tener estudiantes que tener gente inactiva, parados. Y para bajar el paro, pues prefieren tener estudiantes. No tiene más motivo. A lo mejor ni siquiera son conscientes de que lo hacen por eso y algunos se ha llegado a creer que es para formarlos mejor, pero realmente no es así. Y es muy sospechoso esto de que cada vez que se aumenta el año de escolaridad obligatoria sea en un contexto de crisis. La diferencia de los movimientos reformistas ahí en los años 70 fue que hubo una novedad, y es que no solo surgieron estos pedagogos reformistas que vuelven a hablar de individualizar, personalizar la educación, que sea más flexible, fomentar la creatividad, etcétera, lo mismo que se vuelve a decir ahora, sino que además surgió otro movimiento que es el desescolarizador. En Austria Ivan Illich, en Estados Unidos John Holt fueron los máximos exponentes. La diferencia, ellos lo que proponían es que a los niños había que sacarlos de la escuela porque la escuela ya se había demostrado que era un fracaso tan grande que no había reforma posible. O sea, que ya el sistema no se podía reformar para mejorarlo y que lo único que se podía hacer era desmontarlo. Y para desmontarlo había que sacar a los niños de la escuela. La diferencia entre uno y otro, la primera es que Holt era maestro de escuela. Él fue maestro durante toda su vida, durante más de 30 años, y en sus libros se ve claramente, en todos sus libros se basan no solo en las teorías que él desarrolló de las ventajas de la desescolarización y de la educación en casa, sino que se basa en casos reales que él ha vivido como profesor, en cómo él se dio cuenta de que el sistema que estaban utilizando para enseñar no estaba funcionando, de que él intentaba enseñar pero el niño no estaba aprendiendo. Y lo explica con ejemplos concretos reales que él lo escribió en los años 70, pero podría ser cualquier niño de hoy en día. Además, Holt proponía acabar con las escuelas, sacar a los niños de ahí y devolverlos a las casas, de donde decía que nunca debían haber salido. Illich, en cambio, lo que proponía era sacar a los niños de las escuelas, desmontar el sistema escolar, pero montar otro sistema. El sistema de Illich, en cierto modo, ha llegado a crearse. La tesis que él tenía es que todas las personas pueden ser alumnos y profesores en cualquier materia que les interese, no importa la edad que tengan y no importa qué estén haciendo con su vida y no importa dónde estén. Entonces él proponía un sistema como de lonjas donde tú pudieras buscar al maestro que necesitaras en cada momento para cada materia. Eso existe en Internet. Cualquiera, no importa quién sea, no importa lo que haga, puede enseñar o puede buscar a alguien que le enseñe a través de Internet. Eso existe. Supongo que él no estaba pensando exactamente esto, estaba pensando en sitios físicos donde hacer intercambios, pero bueno, la cuestión es que se ha llegado a esto. Y además de John Holt, en Estados Unidos también hay otro pedagogo que todavía vive, que se llama John Taylor Gatto, que también fue profesor durante toda su vida y que ganó el premio al mejor profesor del año, tanto de la ciudad de Nueva York como del Estado, y en su discurso de renuncia dijo que no podía seguir haciendo daño a los niños para ganarse la vida. Realmente hay un libro de John Taylor Gatto que se titula Dumbing Us Down, que para muchas familias que educamos en casa fue como nuestro punto de no retorno, de después de leer ese libro ya no puedes devolver a tu hijo a la escuela. Algunas fechas trágicas para la educación en el mundo son estas. No me voy a extender porque no tenemos mucho tiempo. En 1717 fue cuando empezó todo. Fue cuando
se instauraron las escuelas como hoy las conocemos. Empezó en 1717 en Prusia, con las ideas de Martín Lutero. La tesis, el argumento oficial no estaba mal. Martín Lutero lo que quería era que se alfabetizara a toda la población para que pudieran leer la Biblia por sí mismos y que no tuvieran que depender de la interpretación que otros hicieran cuando se la explicaran. Entonces, con ese argumento, en 1717 se crearon las escuelas que empezaron a ser obligatorias y se pretendía que fueran universales. Obviamente al principio no lo fueron, pero al final sí. La cosa parecía que funcionaba y se inventaron una cosa que todavía existe también, que es el turismo pedagógico. O sea, había gente de otros países que viajaban a Prusia para ver qué era lo que estaban haciendo bien, que es exactamente lo mismo que ahora hacemos con Finlandia. Mandamos pedagogos y mandamos políticos a Finlandia para ver qué es lo que hacen bien, porque en teoría su sistema funciona, solo porque tienen resultados positivos en determinadas pruebas que no organiza ninguna institución pedagógica, sino económica, pero bueno, ese es un detalle. Y lo que hacían era coger ese sistema y aplicarlo exactamente igual en su país, sin tener en cuenta las diferencias que había entre un país y otro, de cultura, de historia, de idiosincrasia, incluso de clima, porque es lo que pasa en Finlandia. Los niños van a la biblioteca, sí, porque en España pueden jugar en el parque porque hace sol y en Finlandia no pueden. Horace Mann fue una de estas personas que hizo turismo pedagógico en Prusia y instauró este tipo de escuela en Massachusetts, y en 1917 ya existía en todos los Estados Unidos y ya era obligatoria la escolarización en todos los Estados Unidos. En el 32 lo que pasó fue que la fundación de Andrew Carnegie financió el estudio de 8 años, que era una especie de prueba experimental creo que eran 40 colegios y 300 universidades, donde se aplicó esta reforma educativa de la escuela comprensiva y es lo que tenemos hoy en día en todo el mundo. Hay también muchas investigaciones sobre la financiación de la escuela pública en los Estados Unidos, financiada básicamente por Ford, Rockefeller y Carnegie, que financiaban, por supuesto, los libros de texto y ahí pues, ponían lo que les interesaba poner. Nada que no pase hoy en día en todo el mundo. Daniel Quinn es un escritor estadounidense que escribió una novela que se titula Ismael, que es en la que se basó una película que se titula Instinct, y él fue la persona que hizo este estudio sobre las leyes educativas americanas que ampliaban la escolarización obligatoria, y fue el que descubrió la conexión con el tema de las crisis. Este es John Taylor Gatto, que les comentaba antes. De lo que nunca hablamos es de la íntima relación que existe entre la economía y la forma en que preparamos a los jóvenes. Él es muy crítico, él se considera libertario de izquierdas y es muy crítico con la intervención estatal, especialmente en materia educativa. Entonces, de ahí surgen estas preguntas. ¿Por qué el informe PISA lo elabora una entidad económica y no pedagógica? ¿Por qué los responsables de la educación pública acuden frecuentemente a la privada, incluso alguno educa en casa? ¿Y por qué la educación en casa es perseguida por regímenes totalitarios, como por ejemplo el alemán o el español, o el sueco? En Suecia están literalmente quitando custodias por educar en casa y se están exiliando todos a Finlandia. Y al final, mi conclusión, desde la perspectiva liberal, es que lo que nos queda es el desprendimiento educativo. Hemos intentado luchar por cambiar las leyes, hemos intentado luchar porque nuestra opción educativa sea legal y no sea perseguida, porque a nadie le amenacen con quitarle a su hijo porque le esté educando en casa, cuando además muchas veces se demuestra que el nivel es superior al de los niños que van a la escuela. Hubo 2 familias condenadas en primera, segunda instancia y en el Tribunal Constitucional, y sus hijos tenían un nivel altísimo, muy superior al de cualquier niño escolarizado, y aún así se les condenó porque se interpretó la ley en su sentido literal y se interpretó que escolaridad solo podía ser escolarización presencial en centros homologados por el Estado, y a nadie le importó que el objetivo de la educación se estuviera cumpliendo. El desprendimiento educativo simplemente es desprenderse del Estado en materia educativa, como muchos hacen en sanidad o en fiscalidad, y buscar alternativas. ¿Qué nos queda? La escuela privada, que en España prácticamente es inexistente, aparte de las escuelas extranjeras.
la escuela a distancia y la educación en casa. La escuela a distancia y la educación en casa no son legales en España, pero aún así existe gente haciéndolo. No tiene ningún sentido que España tenga la segunda universidad a distancia más importante del mundo en número de alumnos después de la de Londres, que es la UNED, que es una de las más antiguas, que es un modelo que se copia en otros países y, sin embargo, para niveles inferiores no se admite que se pueda educar a distancia. ¿Para qué sirve la educación? Es la pregunta que nadie se hace y que todos deberían hacerse, empezando por el ministro de Educación. Esa es mi presentación. Podría entrar más en el tema de la educación en casa si les interesa. También me habían pedido que hablara del cheque escolar, así que lo dejo en sus manos para que hablen y pregunten lo que más les interese. ¿Alguien? No tienes por qué tener tanto dinero. La educación es tan cara o tan barata como tú quieras o puedas asumir. La gente que educa en casa en España no es gente con dinero. Sí, bueno, hay alguna baronesa y alguna ministra, pero en general no es gente que tenga mucho dinero. Hay todo tipo de personas educando en casa. Es que a veces cuando hablas despréndete y educa en casa, y uno piensa, tengo que hacer como Angelina Jolie, que tiene un tutor para cada hijo. No, no tienes que tener un tutor para cada hijo, ni uno para todos. Lo único que tienes que hacer es saber encontrar recursos. Y hoy en día con Internet los recursos te sobran. Tienes que ser activo y te tienes que saber mover. Con lo cual tienes que estar alfabetizado ya en Internet. Claro, algo que en España, por ejemplo, no se puede dar por dado. No se puede dar por dado, pero cada vez más. Y puedes aprender. Yo he conocido gente que ha aprendido muchas cosas cuando ha decidido sacar a sus hijos de la escuela. He dicho, pues ahora, lo que no he hecho por mí lo tengo que hacer por mi hijo. Y lo haces, porque te importa. Es cuestión de voluntad, no es cuestión de dinero. Y no tienes por qué ir a las academias más caras ni comprar todos los materiales para tenerlos en tu casa. Hay muchos recursos gratuitos, muchos recursos muy baratos. Y lo que hacemos en las zonas donde somos muchas familias educando en casa es mucho intercambio. En Madrid nos estamos reuniendo de forma habitual 40 familias. Con 40 familias, imagina qué variedad de personas tienes que tienen una gran variedad de conocimientos. Y pues hoy uno hace un taller de esto y mañana otro hace un taller de otra cosa. Y no necesitas mucho más. Yo soy maestra de la escuela pública. Me está quitando el trabajo. Bueno, eso es como si me dices que tengo que tirar los papeles al suelo porque no tengo que quitarle el trabajo al barrendero. Pues no lo voy a hacer. No estoy quitando el trabajo. Algunos maestros y personas con interés por la educación y por reformarla. En septiembre fundamos una historia que sigue formándose y que hemos llamado Hipercolectivo. ¿En Canarias? Sí, aquí en Tenerife. Ajá. Y que está reuniendo a distintas líneas pedagógicas, hablando de Waldorf, hablando de Internet, hablando de inteligencias múltiples. Y hay otros colectivos, por ejemplo, la Asociación Apanate, que trabaja con niños autistas. Bueno, hay un abanico y cada vez hay más, ¿no? Y justo la última reunión, que fue la semana pasada, dejamos en el aire un debate que era: ¿se puede cambiar el sistema educativo desde dentro del sistema educativo? Yo no sé si eres un conocedora de la legislación que regula el funcionamiento de los centros, ¿no? Entonces, sí es cierto que para la opción de educar en casa hay muchas pegas legales, pero también existe la posibilidad de darse el caso de un claustro de maestros de escuela pública afines en sus ganas de cambiar y en su informados para hacer cambios, que pueden poner un proyecto educativo en marcha, aprobado por su consejo escolar,
La pregunta tuya, ¿se puede cambiar el sistema desde dentro del sistema? Creo que sí, poder se puede, pero es muy difícil. Y es una cosa a medio o largo plazo. Especialmente las familias que educamos en casa, lo que solemos decir es, me parece muy bien que haya gente que luche desde dentro del sistema, pero mientras esa lucha se da, mi hijo no va a ser la víctima. ¿Vale? Eso es lo que nos ha pasado a muchos. La mayoría de familias que educamos en casa en España hemos pertenecido a las APAs, hemos sido muy activos, hemos sido delegados de curso y al final hemos visto que sí, que esa lucha está muy bien, pero es tan a largo plazo, si es que algún día se consigue algo, que tendría que ser lo que tú dices, que en un mismo centro todo el claustro estuviera en la misma línea. Eso es lo que es difícil, siempre va a haber alguien que te ponga la traba. Pero realmente si uno lee la normativa, o sea, la ley no es tan rígida en el sentido pedagógico, por ejemplo. Sí que te pone los objetivos, pero en cuanto a los medios deja mucha libertad. Y sí que habla de fomentar la creatividad y de individualizar, y todo eso lo dice. Otra cosa es que después no se haga, que es lo que pasa en muchos otros ámbitos, que la ley está bien, pero luego no se aplica. No estoy diciendo que la ley esté bien, porque es muy mejorable. Podría no existir y dejar que simplemente cada centro eligiera cómo funcionar y luego cada familia decidiría a qué centro ir. Lo que pasa también es que a los que nos preocupa de verdad la educación, seamos padres o maestros o ninguna de las dos cosas, solemos cometer el error de pensar que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, y eso no es así. Hay padres que literalmente quieren un parking para sus hijos y nada más. Y en parte por eso no está cambiando el sistema. O sea, ¿por qué la gente que está intentando quitar los deberes escolares no lo está consiguiendo? Porque muchos padres quieren que sigan existiendo. Porque así el niño está por la tarde en casa sin molestar porque tiene que estudiar. Y mientras eso no cambie, mientras no cambie la percepción que los propios padres tienen, difícilmente desde el profesorado lo podréis cambiar. Pero los primeros tienen que ser los padres. A mí hay varias cosas que me preocupan. A mí también. No, es decir, me parece muy bien eso de educar en casa, pero yo muchas de las personas con las que me reúno, con las que me cruzo por la calle, realmente las veo incapaces, porque Ajá. yo también sería incapaz de hacerlo. Y sin embargo, no, intelectualmente, no quiero llamarles tontos, pero me preocuparía que la educación de un niño Ujú. la tuviera que dar ese padre. Y otro de los temas es en los deportes de equipo. ¿Cómo hacen? No, yo creo que es muy importante para... Pero los deportes de equipo no son exclusivos de la escuela, ni mucho menos. ¿No? Digo, precisamente es lo que más fácil puedes encontrar fuera de la escuela. Pero el hecho de que no todos los padres estén capacitados, yo creo que es cuestión de voluntad. No todas las personas quieren educar en casa. En el Ministerio, por ejemplo, en la última reunión lo que nos decían es que, claro, si abrimos esto va a ser una avalancha. No, nunca va a ser una avalancha. Hubo un caso hace unos meses, famoso, de unos padres que habían tenido un hijo y nunca lo habían registrado, lo habían tenido en casa. Sí. Y bueno, resultó que no lo educaron muy bien. Sí, pero también hay muchos niños que son maltratados en sus casas, que son niños escolarizados y que la escuela nunca lo detecta. O sea, garantía 100% no la vas a tener nunca. Y no te puedes meter en casa de todo el mundo a ver qué hacen con sus hijos. Es como la clásica pregunta de, ¿y el que es neonazi también le dejarías educar en casa? Yo sí. ¿Y Por- por objetivas por edades? No, porque no está contemplado que puedas acceder de forma libre. No, digo que esté contemplado, sino a ti qué te parece. A mí me parece que si no son obligatorias está bien, que puedas elegir hacerlas cada año. Hay gente a la que le importa el título y hay gente a la que no. Y hay otra cosa, y es que la ventaja de la educación en casa es que cada niño puede ir a su ritmo. Y hay niños que son más rápidos y niños que son más lentos. ¿Qué pasa si a mi hijo le examinas el mes que viene de X cosa para la que todavía no está preparado? Y a lo mejor le faltan 2 semanas para llegar a empezar a leer o a empezar a escribir o lo que sea. ¿Cómo determinas eso? Si le vas a poner el mismo baremo que en la escuela, es que para hacer eso, para hacer lo que hacen en Francia puedes educar en casa, es legal. Pero uno de los requisitos es que te tienes que examinar 3 veces al año. Y si suspendes 2 veces, te vas a la escuela, obligado. Entonces yo para estar preparando exámenes con mi hijo prefiero que lo prepare un profesor en la escuela. Los que suspenden 2 veces
No, no es justo, pero no los mandan a casa. Entonces, pruebas objetivas, pues tendríamos que ver de qué tipo de pruebas hablamos y en qué condiciones. Si son optativas, siempre me parecen bien. Y la cuestión es, ¿cuál es la consecuencia de no superar esa prueba? También, ¿qué pasa con el 30% de fracaso escolar? A esos deberían mandarlos a casa y a los profesores también, porque no están cumpliendo objetivos. Entonces, pruebas objetivas, dime para qué, dime en qué condiciones y dime con qué consecuencias. Si no, yo soy partidaria de que no haya ninguna prueba. Es más, es que muchos de los que educamos en casa, lo primero que objetamos es al currículum oficial. A mí lo que diga el currículum me da igual. Yo quiero que mi hijo aprenda, primero, a aprender, que aprenda bien a leer, porque aprendiendo bien a leer puede aprender cualquier cosa que quiera, y ya está, y que tenga recursos para aprender lo que quiera y lo que necesite. No todos necesitamos saber lo mismo. ¿Cuántos de nosotros aprobaríamos ahora un examen de sexto de primaria? Yo creo que yo no lo aprobaría. Y en su día lo aprobé y pues no me sirvió de casi nada. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo eso a mi hijo? Yo no le veo el motivo. Entonces, si alguien puede darme un buen motivo, a lo mejor me va a convencer. Un enfoque económico. Tú educas en tu casa a tus hijos, ¿no? Tú pagas impuestos como todo el mundo. La gente, su educación, bueno, pues es pública y gratuita, entre comillas, gratuito, ¿no? Pero bueno, entiendes que parte de lo que me roban, pues no sé, se deriva por ahí y recupero parte del servicio, ¿no? Pero claro, tú contribuyes, pero no te beneficias porque asumes por tu cuenta. Por otro lado, si la educación con proyectos públicos, como decía, pues la educación se abre a otras posibilidades y eso es público. Y si es público, puede llegar a ser caso como las escuelas Waldorf que nombrabas, ¿no? Que son una secta religiosa, los teosofistas, ¿no? Entonces, ¿le tengo que pagar yo la campaña de lavado de coco a los teosofistas? Es decir, si lo abres mucho y metes dinero público, me puedes estar obligando a mí a participar en difundir, en meterme en tinglados que me parecen sucios o inadecuados, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué tengo yo que sufragarle las amas de coco a un teosofista? Si No, se hace desde lo público. Es que ni a un teosofista ni al que ahora mismo está yendo a cualquier escuela. No tengo por qué financiar eso. En algunos países hay exenciones fiscales y en algunos países lo que hacen es que te permiten utilizar las instalaciones de las escuelas públicas fuera del horario escolar. Es decir, tú educas en casa, pero como estás contribuyendo a sostener ese edificio, puedes usarlo y puedes usar su biblioteca, su laboratorio o lo que sea. Tampoco me parece una gran solución. Yo prefiero no pagar esos impuestos y que cada uno se pague su educación. Claro, si fuera como un cheque educativo, tú dirás, bueno, pues mira, pues yo, aunque tuviera que justificar y me te lo gastas, ¿no? Pero dámelo, yo lo administro, mira, esto es equipo didáctico, ¿no? Equipo pedagógico para mi niño, tal cual, mira, esto y esto, pero tú lo recibes y te lo gastas, ¿no? No sé si me explico. Pero, a ver, Si no hay un cheque. Yo creo que eso es como si te negases a pagar la sanidad porque tú nunca te pones mal. Pues es un servicio que está ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me tocó madera. Yo soy un ejemplo, ¿por qué no? Pues no lo sé. Es la primera vez que me doy una espiga pública, me va a salir más cara que un montón de euros. Francamente. Ya, lo que nunca sabes por dónde va a salir la vida. Bueno, pues para eso están los seguros Para privados. todos los seguros. Para eso los seguros privados, que por cierto son bastante más Podríamos baratos. dejar los servicios públicos en manos privadas, que es lo que se está haciendo ¿Por qué no? Yo me apunto. Como los restaurantes. Como los restaurantes. Y puedes comer por €1 una hamburguesa o por 80 euros un filete. claro, es que lo que se hace con la sanidad y con la educación, que todo el argumento consiste en decir que es muy importante, pues más importante es la nutrición, porque si no te mueres, básicamente. Y no hay una red de comedores públicos gratuitos y obligatorios y no financiamos todos la comida de todos los demás. Y los fontaneros son importantes. Adiós, gracias, también los fontaneros. son públicos. Por la comida más, porque si no te mueres. Con la educación es aún peor. Pero el cheque... Que te troquelen. Pero el cheque tiene dos cosas. Uno, lo mismo que comentaba antes de las pruebas. Dime en qué condiciones va a ser esto del cheque. ¿Va a ser para todas las personas? ¿Van a estar todos los colegios obligados a aceptarlo? ¿O vamos a empezar con lo de para el que más lo necesite? Entonces, lo primero, ¿qué condiciones? Y lo segundo, aunque sea para todos y aunque todas las escuelas estén obligadas a aceptarlo, sigue siendo coger mi dinero para financiar tu educación. Sigue siendo lo mismo. Repartido de otra manera, tal vez mejor, pero el fondo es el mismo. No perfecto, pero mejor que lo que hay.
cual sería previsible que la calidad educativa mejorase. En teoría. En teoría. En teoría, y si es para todos los niños y para todas las escuelas. Sí. Porque en algunos países no es así. Viene a ser lo mismo que el sistema de becas, es para el que en teoría más lo necesite, que luego a veces es el que menos. Claro, seguirá siendo lo mismo. ¿Qué criterio pretendes tú de distribución? O sea, ¿quién mandaría todas las mejores escuelas? De todos modos, habría que matizar también el concepto de mejor escuela. Yo una escuela de estas que sacan todo perfecto en PISA, a mí no me parece que eso sea una buena escuela. Para mí el aprendizaje es otra cosa. Pero podría ocurrir que también gente desorientada, que no está formada, pues no le queda más remedio que llevar a los colegios igual que cobran menos porque no tienen recursos y porque ganan la vida. O porque teniéndolo, sin embargo, están financiados por un gigante. Porque resulta que la filantropía desde la Benacienda, por ejemplo, y con lo cual va a ser una buena escuela financiada que desde la Benacienda, y por lo tanto tiene personas que ponen un dinero detrás y esa escuela tiene un alquiler. ¿Conoces alguna? En España con este sistema eso es imposible, pero en cambio en Estados Unidos, Bueno. claro, depende. Hay otra intervención ahí. Yo conozco casos en la universidad, aunque no tengas recursos, todos los exalumnos pagamos dinero para que aquellos que quieran ir a estudiar a la universidad y tengan aptitudes no se lo puedan permitir, vayan. Eso nos cuesta. Claro, es que con un sistema así existiría también pues, un sistema de becas privadas que ya existen y de mecenazgo, donde el que realmente vale, aunque no tenga dinero, encontraría financiación. Yo creo que aquí lo que está hablando es de una reforma no solamente de la educación, que yo siempre diferencio entre educación y enseñanza, Claro. Que es otra batalla diferente entre educación y enseñanza, que lo tenemos es educación y no es enseñanza. Por algo los nazis y los soviéticos tenían campos de reeducación y no campos de reenseñanza. Ese es para otro Sí, debate. eso es otra historia, pero bueno, Bueno, si me permites, ahí había una intervención ahí, es que sí, se nos va el tiempo. sería mayor para poder integrarlo todo y hacerlo bien. No, que con otro tema. ¿Creerías que el área laboral estaría preparada como para...? Porque hoy en día, cualquier trabajo que tú quieras ir te exigen un currículum y te exigen títulos, certificados, ¿no? Eso es mentira. Hay muchas formas de ganarse la vida donde no requieres un título, muchas. Y sobre todo con la globalización esta que nos ha traído Internet. Sí, pero digamos, a la hora de conseguir un trabajo formal, no te hablo de algo por cuenta propia, ¿no? Sino una empresa. Muchas veces está esto de que te exigen este tema. ¿Tú crees que en un futuro, digamos, esto va a... Yo no tengo esto todavía, pero la verdad que cuando los tengas me interesaría mucho educarlos en casa. Entonces, pero tengo este miedo o esta pregunta en mí, decir, ¿qué pasa cuando crezca y no tengas certificados y... Pasa lo mismo que cuando creces y resulta que tu trabajo está a 50 kilómetros y tienes que llegar al trabajo. Pues te vas a la autoescuela y te sacas el carnet de conducir. Pues esto igual, vas y te sacas el título de secundaria o el que te estén pidiendo. Se han dado muchos casos de niños educados en casa que nunca han sido preparados para este examen y el día que lo han necesitado han ido y se han preparado y lo han hecho. Y más con el nivel que hay, pues mucha dificultad no hay. Yo no sé si el sistema laboral va a cambiar en este sentido o no. Creo que sí, que está cambiando, que cada vez hay más empresas que prefieren hacerte una prueba de aptitud antes que ver tu currículum. No solamente porque se intelectual, sino la Claro, inteligencia emocional. obviamente lo pueden seguir usando como filtro porque tienen que filtrar de alguna manera, ¿no? Pero cada vez se da más esto que en otros países ya es muy normal. Que tú en un periódico tienes que contratar a un redactor, pues lo sientas a que redacte delante de ti, no mirar los títulos que tenga. Que de hecho en España un título no te garantiza formación en nada. No, para nada. El título, Ni garantiza tu formación ni garantiza que consigas un trabajo. ni tu Así que, actitud, sobre todo, no. porque al final para desempeñar un trabajo va a depender más casi de tu actitud que de la formación que puedas tener. Sí, pero cuando contratan masivamente, cuando tú vas, una persona que hace selección del personal dentro de una empresa, siempre primero, antes de entrevistarte, antes de verte, antes de ver todas tus actitudes, mira tu currículum. Y es un filtro, y a lo mejor tú te estás quedando afuera por no tener algo.
Claro, pero piensa que te estás preocupando por algo que sucede ahora Sí. y que a lo mejor dentro de 20 años... Claro, pero a la vez también si tú estás educando en casa tienes que plantearte, porque uno educa a futuro, no es para el día de hoy nomás. Educa a futuro, pero vamos a ver, es lo que he dicho antes. ¿Yo qué quiero que sepa mi hijo? Quiero que tenga recursos para autoeducarse en cada momento, porque yo no sé cómo será el mundo cuando él tenga 20 años y tenga que trabajar. Ni siquiera sé qué tipo de trabajo será, a lo mejor es un trabajo que todavía no existe. Es lo que está pasando ahora. Ahora mucha gente está haciendo trabajos que si se lo hubieran contado a sus padres cuando nacieron, habrían dicho, esto es ciencia ficción, esto es imposible. Entonces, ¿cómo puedes educar para futuro? No puedes. Puedes darle herramientas, darle pues, una buena base de cultura general, de lectura, y que sepa encontrar información y gestionar información. A mí no me importa que memorice nada, me importa que sepa buscar en Google y que de los resultados que salen sepa discriminar de cuál puede fiarse y de cuál no, o cuál es el que le sirve. Ese es el aprendizaje realmente, no hay más. Y que sepa analizar los datos y tomar sus propias decisiones. Y ya está. Y si el día de mañana necesita un título, pues ya se pondrá a estudiar y se lo sacará. O lo mismo que hacemos con los títulos de idiomas o con el carnet de conducir. Es que hemos puesto el título de la ESO o el de bachillerato en un pedestal que no tiene ningún sentido. No es así. ¿Va a necesitar un título? No lo sabes. Tu hijo ni siquiera ha nacido. Es que a lo mejor ni existirá este título para entonces. Solamente para que has hablado a lo largo de la presentación de varias veces del fracaso del sistema actual. Bueno, mi tesis es que el sistema funciona, pero no para lo que creemos. Claro, que yo veo Que es otro tema. Es que los países que todos tienen este tipo de sistemas han hecho unos avances espectaculares en los últimos 30 años. Yo que defiendo que hay una diversidad en la educación, pero también que decir que el fracaso actual, el sistema actual, el fracaso, me parece decir que, bueno, que a lo mejor no es tan flexible, porque llegar a matizar, porque yo no lo veo desde el punto del fracaso. Algún problema que veo también, es verdad que lo que has comentado, que si esto se dejara de forma libre, hay una avalancha de padres que iban a tener a sus hijos estudiando. Porque si fuera verdaderamente esa avalancha, habría que reformar la universidad. Porque ahora que los niños se supone que estandarizados, las diferencias de niveles cuando llegan a un primer curso de universidad son como uno que nunca ha tenido educación a uno que ha estado en los colegios, digamos, de Estados Unidos. Entonces, eso diversifica tanto que adquieren los alumnos, que cuando lleguen a la universidad no puede funcionar así. Y luego también, curioso, poner los nombres de los que no tienen título, han puesto el nombre de gente que son genios. Amancio Ortega es un genio. Si yo me hago lo mismo que Amancio Ortega, yo estaría todo vendiendo pragas en y aquí, los que estamos aquí, somos todos perfil medio, bajo. Y no vamos a llegar a ese nivel. Ellos con educación o sin educación. No sabes a dónde vas a llegar. Lo único que demuestra eso es que no hace falta un título para llegar a hacer lo que quieras hacer. Y puse esos porque son conocidos, pero hay muchas personas anónimas que no son conocidas, que a lo mejor tampoco tienen grandes trabajos, pero son los que a ellos les gustan. O sea, para mí el verdadero éxito de la educación es que te permita hacer con tu vida lo que tú quieras. Y me da igual que sea ser barrendero que ser un Steve Jobs. Es que el problema es que a los niños o a los jóvenes les puede llegar un mensaje pernicioso. No hay que estudiar. Han visto, estos no tienen título y miren cuánto dinero ganan. Y se lo creen los tíos. Y son gente que ha trabajado muy duro, que son gente súper dotados. Yo los considero súper dotados porque no son, porque no estarían ahí. Y a los niños se les manda ese mensaje. Dicen los niños, estudia matemáticas si te gusta para divertirte. A mí se divierte estudiar matemáticas. Mentira, eso es mentira. Eso es mentira, sí te puedes divertir y mucho. Yo que trabajo en el mundo de las matemáticas un poco, de los modelos, antes que si no, me están apretando, está yo ahora. Pero bueno, lo que sí defiendo es la diversidad del sistema y que la gente debería tener el derecho a poder elegirlo. Lo que pasa es que sí plantea unas situaciones que hay que valorar hasta donde llegará en caso de avalancha. No habrá avalancha. Que nadie se preocupe que no habrá avalancha. Bueno, son las 7, así que le voy a dejar pasar a Antonio. Gracias, Laura.